Muy bien, muchísimas gracias a Jorge Eskenazi por las preguntas del tema de seguridad y finalmente las 4 preguntas para Pedro Trujillo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Yo voy a intentar mezclar un poco algunos temas porque ya han salido cosas que tenía sobre la mesa. Me voy a centrar, señor Gutiérrez, en el Ejército. El Ejército se redujo 33% los acuerdos de paz sin ningún plan estratégico. Se redujo en otro gobierno 50% sin ningún plan estratégico. Llevamos 10 años sin inversión. La pregunta puntual es, usted habla de redesplegar. ¿Qué número de efectivos estima que hay que hacer? ¿Qué tipo de despliegue hay que hacer? ¿Y qué capacidades hay que contratar? Porque en una generalidad se nos puede perder otra vez un discurso sin plan estratégico. Claro. Los planes de paz o los programas o los acuerdos de paz determinaban que el tamaño de las Fuerzas Armadas debían reducirse aproximadamente a 31,000 o 32,000 efectivos. Y esa reducción se hizo, mal que bien, no vamos a entrar a discutir eso por razón de tiempo, pero se hizo en los gobiernos que firmaron la paz de Arzú y en la época de Portillo, pero el gobierno anterior redujo eso a la mitad, alrededor de 15,000. El gobierno actual ha hecho un pequeño incremento en las Fuerzas Armadas, pero yo creo que es necesario regresarlas al número que fue acordado en el tema de la paz, que es alrededor de 30 a 31,000. Pero no solo se trata de agregar tropas, se trata de localizarlos estratégicamente y para eso hay que trabajar con el alto mando del Ejército, porque son ellos los que tienen el mejor conocimiento de las tácticas y las estrategias necesarias para que el Ejército sea efectivo en sus funciones. Y dónde deben colocarse los destacamentos, donde ellos tengan acceso a interconectarse unos con otros de manera de no dejar corredores vacíos entre unas y otras áreas de acción que cubran y protejan las fronteras de Guatemala, tanto del lado mexicano como del lado de Belice, Honduras y El Salvador. Y adicionalmente a esto, el entrenamiento y el enfoque del Ejército, y por eso me refiero a la modernización del Ejército, no solo es equiparlos. Hoy día necesitan equipamiento distinto y un entrenamiento totalmente diferente, porque ahora ya no se trata de pelear en la selva como eran en los tiempos de antes. Ahora es un enemigo muy distinto, con técnicas y tácticas muy distintas, con armamento muy distinto, y por tanto el Ejército tiene que hacer un enfoque estratégico y táctico totalmente distinto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay enfoques ya que cuestionan que la lucha tradicional contra las drogas es una batalla perdida y es inútil seguir en esa dirección que está demostrado que no es eficiente. Y hay nuevas tendencias que abogan por la legalización. ¿Qué postura podría tomar su gobierno en el tema de la legalización de la droga? ¿Estaría dispuesto a emprender este debate, incluso a hacer una apertura al consumo, a la producción, en fin, a todo el proceso, o sigue usted más anclado en la política tradicional de lucha contra el narcotráfico? Yo en lo personal estoy abierto a todo tipo de debate, pero no estoy abierto a la legalización de las drogas. En mi opinión, legalizar las drogas para descriminalizarlas o para como una medida de combatir el crimen es como legalicemos el homicidio para que ya los sicarios tampoco sean criminales. O sea, no es mediante la legalización de un crimen que se combate el crimen. El combate al combate a las drogas debe ser tampoco necesariamente, como ya hemos visto que los tristes resultados en México con tantas muertes, tampoco es una batalla militar. Por eso dije, es una batalla de 3 diferentes perspectivas. Una, debemos de trabajar de la mano y de una forma muy coordinada con nuestros vecinos para que ellos hagan su parte, porque Guatemala es un punto de trasiego más que otra cosa. Tenemos que trabajar de la mano, o sea, el acuerdo y la colaboración con México, con Belice, con Honduras y con El Salvador es crucial para poder tener éxito en el combate al narcotráfico, como también lo es trabajar con los Estados Unidos. No nos olvidemos que los Estados Unidos son los promotores de este problema por el consumo de la droga allá. Si lo legalizamos, simplemente vamos a convertirnos en el paraíso de los narcotraficantes, que son criminales en todos los demás lugares, y a la gente que hace el tipo de cosas que ellos hacen. No importa si les legalizan su negocio, la parte mala que es la violencia y el abuso y el control del territorio que ellos ejercen, lo van a ejercer igual. Por el otro lado, también tenemos que cerrarles la puerta a la parte financiera. Y yo insisto que el combate al lavado de dinero con mucha certeza y seriedad es la forma de combatir el narcotráfico.
En Guatemala hoy día el dinero de los narcotraficantes financia grandes proyectos de bienes raíces, financia grandes proyectos de diferentes cosas, se va en venderle moneda barata a aquellos que evaden impuestos, por ejemplo. Hay una infinidad de mecanismos de lavado, esos hay que pararlos, si no el narcotráfico florecerá. Gracias. Me gustaría abordar el tema de las reformas constitucionales. En el año 99 hubo un intento fallido. Últimamente ha habido propuestas como Proreforma, actualmente hay otros movimientos más puntuales. ¿Ustedes estarían por una reforma constitucional y, de ser así, en qué aspectos se podrían focalizar o centrar? Primero que nada, yo creo que debemos de empezar por respetar la Constitución. El primer paso que debemos seguir todos los guatemaltecos es el respeto a la ley, como existe, nos guste o no nos guste. El ejemplo que estamos viendo en este debate que hay sobre las prohibiciones o no prohibiciones a candidatos o candidatas, es un ejemplo del irrespeto que ya se ha desarrollado en nuestro país hacia la ley. El primer paso es el respeto a la ley, el respeto a la Constitución, ese es el paso número uno. Por supuesto que debe considerarse algunas reformas a la Constitución, siempre y cuando se proceda acorde a los mismos procedimientos mandados por la misma Constitución para hacer enmiendas a la misma. Debemos reconocer que lo que se hizo hace 25 años o más ya al crear esta Constitución, ya no necesariamente todos los principios son los mismos. Por ejemplo, Guatemala en aquel momento venía saliendo de dictadura y por eso no se permitía ninguna forma de continuismo o de reelección. Hoy día, 25 años o algo después, ya esas condiciones han variado. Pero no debemos de venir y querer imponer nuestra voluntad o tratar de que la Corte de Constitucionalidad sea quien rija. La ley es la ley y debe respetarse. Hay algunas otras posibles reformas que podrían ser necesarias para poder agilizar el tema de la renovación de la policía y de otras cosas, pero todos son temas específicos, deben tratarse uno por uno, en mi opinión, y deben de manejarse dentro del entorno de lo que manda la Constitución. El paso más importante es respetemos la ley que ya tenemos, después podemos hablar de cambios. Muchas gracias. La última pregunta yo la quisiera centrar. Usted está pidiendo la confianza de la ciudadanía guatemalteca para ocupar la máxima magistratura del país. A mí me gustaría hacer la pregunta en relación con una información del Toronto Star, de una denuncia que hace su propia hermana de apropiación de dinero con fines políticos, o de denuncias que usted tiene, o de controversias que usted tiene en el país desde hace 11 años. ¿Cómo equilibraría usted de la presidencia todos estos intereses personales con el poder que los ciudadanos le dan sin caer en un uso indebido? Este es primero que nada, el asunto relacionado con mi hermana es un asunto de carácter familiar. Sin embargo, lamentablemente en esa situación se han involucrado otras personas con quienes hemos tenido nosotros un conflicto comercial por más de 12 años. Nosotros descubrimos un fraude enorme en contra de nosotros de una empresa en la que somos accionistas minoritarios, y en el proceso de ese descubrimiento también descubrimos y procedimos a denunciar, acorde a la ley, la evasión fiscal más grande que se ha dado en Guatemala y que ha sido denunciada y con evidencias. Y hemos procesado esto, y este caso ya es historia porque ya se ventiló, no en Guatemala, porque las autoridades guatemaltecas, debido a la corrupción y a la falta de respeto a la ley que existe, no se rehusaron a ventilar esta situación, y fue ventilada ante la Corte Británica en Bermuda, donde se decidió a favor de nosotros. Así que este es un caso ya cerrado, es historia. No hay ninguna violación a ninguna ley, ni somos acusados de nada ilegal, de nada inapropiado. Y lo que continúa es una lucha que hay ahora, con un esfuerzo específico de tratar de impedir mi candidatura presidencial, porque yo estoy determinado a cambiar la situación de Guatemala, porque el país no puede y no debe seguir como está. Y el tema del lavado de dinero, que ya estuve hablando hace un momento, es precisamente el problema más severo que existe en este país, y hay gentes que se dedican a esto, que están haciendo hasta lo imposible por evitar mi carrera presidencial, pero a mí no me van a hacer a un lado en esto, porque lo correcto es lo correcto, y si ustedes quieren ver los detalles de esta situación, en los 15 segundos que quedan no se puede ventilar, pero con mucho gusto lo podemos ver en detalle.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro Trujillo, por sus 4 preguntas. Gracias a ambos candidatos por respetar el tiempo y vamos a abrir el espacio a continuación a las preguntas del público presente.